Muy buenos días a todos los participantes que hasta ahora se unen y nos acompañan en este webinar que estamos desarrollando desde la Cámara de Comercio Colombo-Británica junto a nuestro afiliado Alcado y también ProColombia. Actualmente vamos a dar unos minutos, máximo hasta las 8:05 de la mañana, para dar espacio a que más participantes se puedan unir y poder participar del Pacto Verde, del webinar El Pacto Verde como puerta de entrada al mercado europeo. Entonces vamos a dar unos minutos y ya a las 8:05 daríamos inicio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para las nuevas personas que se han unido, les comentamos que ya vamos a dar inicio en breves minutos. A las 8:05 estaríamos iniciando. Agradecemos su participación en este webinar, el Pacto Verde como entrar al mercado europeo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ahora sí, siendo las 8:05 de la mañana, vamos a dar inicio al webinar. Para ello, hacer una breve introducción y posteriormente darle la palabra a los panelistas del día de hoy, que son de la empresa Alcado, quienes son afiliados a Bridgestone Colombia, y de
y igualmente a la organización ProColombia, que nos acompaña María Jimena Serrano. Entonces, bueno, me presento, soy Roger Sánchez, subdirector de afiliados de la Cámara de Comercio Colombo-Británica, Bridgestone Colombia. Les damos la bienvenida a este webinar, el Pacto Verde como puerta de entrada al mercado europeo, el cual está siendo auspiciado por Bridgestone Colombia, nuestro afiliado Alcado, donde nos acompañan Karin Dodig y Joana Fernández Mora, y de parte de ProColombia, María Jimena Serrano. Karin Dodig, que es abogada europea y directora de Alcado, se especializa en regulación europea y acceso al mercado en la Unión Europea con un enfoque en la estructuración legal y el cumplimiento normativo para empresas latinoamericanas. Joana Fernández Mora es consultora internacional con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, bioeconomía e internacionalización. Ha trabajado con entidades como GIS, el Banco Interamericano de Desarrollo, IPD y programas de la Unión Europea apoyando la transición hacia modelos de negocios sostenibles. Y María Jimena Serrano, subdirectora de calidad y sostenibilidad en ProColombia. Lidera el modelo de sostenibilidad institucional y los programas de preparación empresarial orientados al cumplimiento de estándares internacionales, incluyendo el EUDR. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nuestros Diamond Members, quienes son los que aparecen en nuestro backing: Compensar, Pilgrim Security, Morenos, Helion, IG Consultores, CBCA, Pasarex, Adalid y Mark. E igualmente agradecemos a nuestro auditor. Y ya haciendo esta introducción, vamos a dar inicio en un principio con el equipo de Alcado. Agradecemos a todos por su puntual asistencia y bueno, les doy la palabra a Karina y a Joana. Bienvenidas. Ey, qué Muchas pena, gracias, disculpa, Roger. María Sí, Jimena. Creo Qué que pena, María alcanzó a Jimena estar. Serrano Sí, sí, se ya llegó. encuentra. ya estoy Hola, aquí, Jimena, ¿cómo sí. te Sí, encuentras? mil disculpas. Muy bien, muchas Bueno, gracias. pues Bueno, arranquemos con Jimena, qué María pena. Jimena Entonces entonces. iniciaríamos contigo Sí, del equipo de ProColombia, ya que Perfecto. tienen el contexto para que todos puedan estar muy enterados de qué es lo que se va a discutir el día de hoy. Bienvenida, Jimena. Sigue, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para compartirles la presentación. Bueno, por favor, me dejan saber si ya la pueden ver. Sí, ya se ve, María Jimena. Listo, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a Bridgeham por la invitación. Para nosotros desde ProColombia es un gusto poderlos acompañar en este webinar y compartirles todas las acciones que se han hecho desde ProColombia. Bueno, entonces voy a decirles un poco de qué vamos a tratar en este espacio. Primero les voy a contar un poquito del contexto del comercio entre Colombia y la Unión Europea. Posteriormente les voy a contar también qué significa el Pacto Verde Europeo y por qué es tan importante precisamente para nuestro comercio internacional y todas las acciones que hemos realizado desde ProColombia y esto como un antecedente para que ya el equipo de Alcado, tanto Joana como Karen, pues ya puedan contarles y entrar un poquito en materia sobre cómo se lleva esto en la práctica. Bueno, comenzando con el contexto de comercio exterior entre Colombia y la Unión Europea, nosotros registramos en el 2025 más de 3.000 millones de dólares de exportaciones hacia la Unión Europea de productos, bienes y servicios no mineroenergéticos. Esto representa una gran parte y esto significa que la Unión Europea se convierte en uno de los socios comerciales más importantes para Colombia. De estas exportaciones, el 94% es agroalimentos representados en café verde, que es el 37,3, frutas el 27,2, azúcar el 15,6, aceite de palma el 4,9, flores el 3,1 y el cacao el 0,5.
siendo estos productos los que más se exportan a la Unión Europea, y por eso nosotros desde ProColombia y desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dedicamos tanto enfoque precisamente a estudiar este tipo de regulaciones y cómo afectan nuestro comercio internacional, en especial las exportaciones de agroalimentos. Un poco también para que ustedes conozcan ProColombia, para quien no lo sabe, es la entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que promueve las exportaciones no mineroenergéticas, la inversión extranjera directa, el turismo internacional y promueve la marca país. Y esto, digamos, lo hacemos a través de una presencia que tenemos a través de oficinas comerciales en el exterior. Tenemos presencia en 32 países a nivel internacional y con una presencia en 8 oficinas y, digamos, también representantes en diferentes departamentos a nivel nacional. Esto lo que implica es que nosotros lo que hacemos es que a través de nuestras oficinas comerciales, estudiamos y analizamos la demanda y de acuerdo con eso, también desde nuestras oficinas en Colombia, tenemos en cuenta cuál es la oferta para finalmente generar ese match y esas oportunidades de negocio. Y esto lo hacemos a través de 3 bloques, ya digamos hablando desde el punto de vista de exportaciones, que son motivación y capacitación, cierre de brechas y promoción. Es decir, nosotros lo que hacemos es capacitar a las empresas y motivarlas para que también a través de sus modelos de negocio puedan incursionar a internacionalizar su oferta. Vemos cuáles son sus oportunidades de mejora en su modelo de negocios y de esta manera nosotros los guiamos y los acompañamos para cerrar esas brechas. Y una vez estén listas, nosotros realizamos diferentes actividades de promoción como macro ruedas, los invitamos a ferias de negocios, agendas comerciales, misiones de negocios, con el objetivo de generar esas oportunidades entre esta demanda y esta oferta y desarrollamos diferentes actividades de promoción. También tenemos dentro de este marco un modelo de sostenibilidad que, digamos, se maneja de una manera transversal en todo lo que nosotros realizamos. Este modelo de sostenibilidad se lleva a cabo a través de 2 enfoques fundamentales, uno que es interno y otro que es misional. Dentro del misional, nosotros desarrollamos diferentes líneas de acción, como es el primero, que es el de comercio sostenible, en donde desarrollamos proyectos y programas de comercio sostenible con el objetivo de preparar a los empresarios para poder cumplir con estos requerimientos de sostenibilidad de mercados internacionales, como es el mercado europeo. Y también tenemos diferentes plataformas de visibilidad en donde mostramos también aquellas empresas que han desarrollado estas prácticas de sostenibilidad para mostrar a otras también qué es posible realizar. Desarrollamos una política de diversidad, equidad e inclusión en donde tenemos políticas internas, pero también desarrollamos programas que favorecen las oportunidades de poblaciones diversas. Y tenemos programas también de formación en sostenibilidad, por eso también tenemos aliados como Bridgeham en donde nos dan la oportunidad de tener estos espacios y poder contarles a los diferentes actores de qué se trata, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, las diferentes tendencias a nivel internacional para que puedan ser más competitivos y puedan exportar sus productos. Y también desarrollamos algo que nosotros hemos llamado la sostenibilidad corporativa y en donde nosotros como organización somos un poco coherentes con aquello que nosotros promovemos y desarrollamos programas sociales y ambientales precisamente para disminuir nuestro impacto ambiental, pero también aumentar nuestra labor social. Bueno, ¿cuáles han sido nuestras acciones en esta materia? Y digamos aquí es súper importante contarles que nosotros desde el año 2023 desarrollamos un programa que se llama Colombia Exporta Sostenible.
que fue un programa apoyado por el cooperante o por la organización Alinvest Verdes, financiado por la Unión Europea. Y, y esto lo desarrollamos también como operador con una empresa que se llama Track Global Solution, que fue un estudio de brechas entre la oferta colombiana y todos los requerimientos de sostenibilidad de la Unión Europea, porque a través de nuestras oficinas comerciales empezamos a generar estas alertas de los riesgos que podrían representar para nuestros exportadores este tipo de requerimientos. Y desarrollamos este estudio con 7 sectores fundamentales. Esto va muy acorde con lo que les mostraba ahorita de cuáles son esos productos que nosotros en mayor medida exportamos a la Unión Europea. Entonces lo desarrollamos con café, con cacao, con aceite de palma, con frutas, con flores, con azúcar de caña, y uno que no necesariamente exportamos en mayor medida a la Unión Europea, que es el Sacha Inchi, como mayor representante de esos frutos amazónicos, también mirando un poco a futuro que este tipo de productos podía tener también potencial en la Unión Europea. Aquí entonces nosotros hicimos una investigación y un análisis aquí en Colombia, pero también hicimos un análisis al exterior. Desarrollamos 240 encuestas en Colombia en diferentes actores, 106 entrevistas, incluyendo trabajo de campo, y 7 mesas de diálogos, una para cada uno de los sectores que nosotros estudiamos, en donde también nos dimos cuenta que cada actor, tanto gobierno nacional, empresas privadas, estamos haciendo las cosas de manera independiente pero también de una manera desarticulada. Y por eso nosotros más adelante llevamos a cabo una hoja de ruta de la cual pues les voy a contar. Y también desarrollamos entrevistas y desarrollamos encuestas con 35 actores europeos, entre compradores, distribuidores logísticos, asociaciones y otros actores, en donde recogimos una gran información. Como resultado, desarrollamos, como les digo, una hoja de ruta. Esta hoja de ruta fue un insumo fundamental para las acciones que nosotros como gobierno empezábamos a emprender en ese momento, con el objetivo precisamente de cerrar esas brechas. También desarrollamos 2 documentos que son muy importantes, que fue la caracterización de cómo nosotros podíamos identificar cuáles son esos requerimientos que hacen parte del Pacto Verde Europeo que más impactan a los sectores agroindustriales colombianos, que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web, ahí está el link. Ustedes lo pueden consultar y pueden inclusive, porque pues todavía está vigente, estos grandes requerimientos que se tienen desde la Unión Europea y cuáles pueden impactar a nuestro sector agroindustrial. Y por otro lado, un diagnóstico que hicimos de toda esa investigación, de las encuestas, de las entrevistas que hicimos con diferentes actores, de cómo estaba en ese momento la oferta colombiana con respecto digamos, a estos requerimientos de la Unión Europea. También desarrollamos 7 guías, una para cada uno de los sectores. Entonces hay una de café, hay una de cacao, de cómo aplicar la sostenibilidad para exportar a la Unión Europea en los diferentes sectores y cuáles de estos requerimientos afectan directamente a estos sectores. Y también desarrollamos diferentes cursos virtuales que hoy en día están en nuestra página web. Y entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que el Pacto Verde efectivamente es una iniciativa que, si bien está hecha y está creada para los operadores europeos y para el mercado europeo, al ser un propósito tan grande que tienen que hacer o que llevan haciendo una transición y una transformación de su industria desde hace bastantes años, porque esto no nació hace poco tiempo, sino ellos llevan un tiempo importante realizando esta transformación. Precisamente aquí en pantalla ustedes ven ese gran propósito ambicioso que es ser el primer continente climáticamente neutro para reducir sus gases de efecto invernadero en un 55% en el 2030. Y esto precisamente es una transición que lleva bastantes años y que, claro, digamos que poco a poco han empezado a transformar
y a crear requerimientos y leyes que no solamente entonces ya van a afectar a los operadores europeos y a la industria europea, sino que también afectan a sus proveedores, que son precisamente los países que producimos gran parte de lo que ellos importan dentro de su mercado europeo. Y aquí nosotros identificamos, pues digamos, ustedes tienen ahí en la pantalla como un resumen general, un gráfico de todas las iniciativas que ellos tienen, y en cada una de esas iniciativas tienen legislaciones, tienen avances, tienen requerimientos, bueno, en fin, digamos que tienen diferentes normativas, pero quisiera precisamente en esta conferencia centrarme en tres, que son las que ustedes ven ahí en amarillo, que es la de movilización de la industria en pro para la economía limpia y circular, que ahí tienen un reglamento que tiene que ver mucho con todo el tema de envases y residuos de empaques. Y es precisamente toda la regulación que tiene que ver de cómo debe ir precisamente, o toda la regulación precisamente de los envases y empaques del ingreso de estos productos a la Unión Europea. También en el tema de preservación y restablecimiento del ecosistema y la biodiversidad, entre muchos reglamentos que se tienen en este tema, está el reglamento 2023, que es muy conocido, que es el 1115, que es el de productos libres de deforestación, que es un reglamento que implica que demostrar que los productos que ingresen a la Unión Europea pues estén precisamente libres de deforestación, y esto implica varias acciones en ciertos productos que son obligatorios para la Unión Europea. También está otra iniciativa que se llama de la granja a la mesa, un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Justamente ahí en ese nombre enmarca precisamente el objetivo que tienen, y es que todos sus alimentos sean saludables y que durante toda su cadena de valor, pues digamos que estén libres de contaminantes, de químicos, y eso depende mucho precisamente de la producción de estos bienes en el país de origen, y por eso existe el reglamento, entre muchos otros, el reglamento 396 de 2015 y el reglamento 1107 de 2009, que habla de cuáles son esos límites máximos de residuo, que son aquellos que se examinan al ingreso de ese producto al mercado europeo, y que delimita precisamente cuál es el grado permisible de estos contaminantes o de de estas sustancias, y que hace precisamente o exige que estos productos en su origen pues hayan tenido unas prácticas mucho más saludables y unas buenas prácticas de cultivo y de producción en el país de origen. Entonces, estas tres iniciativas son las que más nos impactan, y cuando nosotros fuimos a ver precisamente cuál fue en ese momento el estado de las empresas, ya digamos cuando sacamos el informe en 2024, ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica que actualmente no ha cambiado mucho, o digamos que ha tenido un cambio con un porcentaje muy pequeño. Y si ustedes se pueden dar cuenta, gran parte de los sectores, a excepción de aceite de palma y azúcar de caña, tienen un estado de su avance en sostenibilidad o de implementar su estrategia de sostenibilidad muy bajo. Entonces, ahí es donde justamente nosotros desde ProColombia, desde el ministerio, hemos generado las acciones para empezar a preparar a que no solamente implementen prácticas de este tipo, sino que también, como parte de su modelo de negocios, implementen estrategias de sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles han sido las acciones que hemos llevado a cabo basados
en esta hoja de ruta que nosotros desarrollamos desde el 2023 y parte del 2024, instauramos una mesa de gobierno interinstitucional con la participación de tres grandes carteras, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cada uno con sus entidades adscritas, en donde básicamente esta mesa tiene cuatro objetivos fundamentales, que ha sido identificar cuáles son las necesidades del sector privado. Entonces hemos invitado a los diferentes sectores afectados para saber cuál es su estatus, cuáles son sus acciones principales, cuáles son las herramientas que se generan desde los diferentes gremios, y basados en eso precisamente apoyarnos y empezar a generar acciones para poder cerrar estas brechas. También un entendimiento importante del rol del gobierno nacional y las herramientas que hoy en día tenemos disponibles, muchas de ellas que son importantes y que son útiles para facilitar información para que puedan cumplir con esta debida diligencia y puedan cumplir con este tipo de requerimientos. También hacer una coordinación entre el gobierno nacional, el sector privado y la cooperación internacional, que esto es muy importante y era algo de los que les decía al principio, y es que nos dimos cuenta que cada quien estaba trabajando de una manera desarticulada, de manera individual. Entonces es unirnos en mesas de trabajo y mirar de qué manera todos trabajamos en conjunto sin que todos hagamos como cosas de manera individual, y más bien optimizar y generar unos esfuerzos y unos objetivos en común. Y también la posibilidad de tener que validar esas herramientas que nosotros tenemos, pero fortalecer las capacidades que tenemos desde las diferentes entidades. También hemos generado herramientas para el cumplimiento, por ejemplo, del EUDR, que es el Reglamento de Cero Deforestación de la Unión Europea. Ahí desarrollamos en conjunto con CIPO, que es la cooperación suiza, una guía práctica para el cumplimiento de la EUDR para poder exportar cacao en la de Colombia a la Unión Europea. Y ahí damos como toda una guía práctica de qué es lo que se debe realizar, cuáles son las prácticas, por ejemplo, en este caso de una empresa de cacao, pero que también puede servir para una empresa de café o una empresa de aceite de palma, que son los principales productos que son afectados por esta regulación, para poder cumplir con este tipo de reglamentos. Y también en conjunto y en liderazgo con la delegación de la Unión Europea en Colombia y EFI, que es el Instituto Forestal Europeo, apoyamos en la realización de tres herramientas súper prácticas de cómo cumplir de acuerdo con la legalidad de Colombia el reglamento de cero deforestación. Esto es una guía que contiene diferentes árboles de decisión de acuerdo con la región en donde se encuentra ubicada o las características y el modelo de negocio de cada empresa. Entonces, los invito, ahí yo les coloqué el QR para que ustedes pues ingresen, para que ustedes los consulten y que esto les pueda servir precisamente para cumplir con este tipo de regulaciones, siendo precisamente la regulación del reglamento de cero deforestación la que va a entrar en vigencia pronto, porque esta ya entra en vigencia el 30 de diciembre de este año. También hemos hecho acciones de divulgación y en esto nos hemos enfocado porque estamos convencidos que entre más divulguemos esta información, pues más empresas como ustedes conocen y pueden tomar decisiones informadas. El año pasado hicimos en conjunto con la delegación de la Unión Europea en Colombia el encuentro Exportar sin deforestar, en donde asistieron 561 participantes. Y ahí precisamente divulgamos las diferentes metodologías, las herramientas que se tienen desde el gobierno nacional, desde los diferentes gremios que están a su disposición, que son completamente gratuitas, para que ustedes también puedan conocer cómo se implementa y cómo pueden cumplir con este tipo de regulación, cómo pueden facilitar información para que su cliente, que es el operador europeo, pueda cumplir con este tipo de regulación y que sus productos puedan exportarse de manera libre a la Unión Europea.
También hicimos un intercambio este año que se llamó un intercambio internacional en el marco de un programa, liderado por GIZ, Confecámaras y Preferred by Nature, que se llama Fit for Fair, en donde invitamos a 10 compradores europeos en el marco de nuestra macro rueda de las Américas de este año en el mes de abril, para que pudieran visitar en el departamento de Santander cultivos de café y de cacao, y que también ellos tuvieron la experiencia de cómo nosotros estamos cumpliendo con este tipo de regulación desde nuestros procesos productivos, desde el cultivo, desde el origen. Entonces, ahí tuvimos una experiencia muy buena, les dimos una serie de conferencias, les contamos qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno, desde los diferentes gremios, y después lo llevamos a que ellos experimentaran en la práctica en el departamento de Santander. Con esto quiero terminar diciéndoles precisamente que esto, digamos, este tipo de regulaciones de la Unión Europea son tan solo el inicio. Ya hoy en día la sostenibilidad no es algo voluntario, es un tema obligatorio que si no se cumple, pues simplemente no ingresan a un mercado específico. Ya no solamente la Unión Europea está teniendo y está creando este tipo de requerimientos, ya hoy en día lo estamos viendo también en otros mercados internacionales que son exigentes, que tienen consumidores que miran más allá solamente del precio, de la calidad del producto, sino que también miran qué está detrás de este producto, si realmente cumple con los derechos humanos, cumple con las normas ambientales, y que además de eso me genera unos beneficios en la salud. Entonces, por eso es muy importante que no solamente, como les decía al principio, implementen prácticas de sostenibilidad de manera aislada, sino que lo hagan parte de su modelo de negocio. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jimena. Ahora damos la palabra a Karim y a Joana, afiliadas de Alcado, quienes van a continuar con esta charla. Muchas gracias, Valentina. ¿Me pueden, por favor, confirmar que están viendo Sí, Karim, pantalla? ya estamos viendo tu Listo, pantalla. perfecto. Bueno, muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos también de mi parte. Antes que nada, quisiera agradecer a Bridgechamp por la organización de este webinario, en particular a Roger, Andrés y Valentina, por generar este espacio de conversación sobre un tema, como dijo Jimena, cada vez más importante para las empresas colombianas. También agradezco mucho a Joana por acompañarme hoy en este webinario, y por supuesto, gracias también a todos ustedes, los oyentes, por acompañarnos hoy. En mi parte de la presentación, yo voy a enfocarme principalmente en algunas de las regulaciones europeas que forman parte del Pacto Verde, que hoy están teniendo mayor impacto práctico para empresas exportadoras y cadenas de suministro vinculadas con Europa. Antes de comenzar, mi nombre es Karin Dodic, soy abogada europea de Eslovenia y directora fundadora de Alcado. Alcado es una consultora especializada en conectar empresas europeas y latinoamericanas y acompañarlas en procesos de internacionalización entre ambas regiones. Nosotros en Alcado trabajamos tanto con empresas europeas interesadas en el mercado latinoamericano, como también con empresas latinoamericanas que buscan ingresar al mercado europeo, especialmente en Europa Central y el Reino Unido. Nuestro trabajo incluye acompañamiento en temas de acceso al mercado, cumplimiento regulatorio europeo y latinoamericano, búsqueda de socios comerciales, estructuración de operaciones internacionales y desarrollo de alianzas estratégicas entre Europa y América Latina.
Y como dije, hoy me acompaña Joana Fernández Mora, colaboradora local de Alcado, quien más adelante también les contará un poco más sobre su experiencia y profundizará en la parte más práctica relacionada con la implementación, adaptación y preparación empresarial frente a estas nuevas regulaciones europeas. Bueno, el Pacto Verde Europeo fue lanzado en 2019 y nace con el objetivo, como había dicho Jimena, de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Pero más allá de ser una política ambiental, hoy el Pacto Verde está transformando la manera en que funciona el comercio internacional con Europa. Ya no estamos hablando más de sostenibilidad como un tema reputacional o voluntario, sino que estamos viendo nuevas exigencias relacionadas con trazabilidad, emisiones, transparencia y cadenas de suministro. Entonces, en este sentido, el Pacto Verde también se ha convertido en una política comercial, industrial y de cadenas de suministro. Estas regulaciones que vamos a ver hoy no impactan únicamente a empresas europeas, a pesar de ser estas regulaciones unas regulaciones europeas, sino que también afectan, sea de manera directa o indirecta, a proveedores y exportadores que se encuentran por fuera de la Unión Europea, es decir, incluyendo empresas colombianas. Además, muchas de estas medidas ya se están traduciendo en reglas obligatorias y mecanismos concretos de cumplimiento, como por ejemplo las nuevas exigencias de trazabilidad, de regulación de emisiones o de requisitos de información ESG que vamos a ver a continuación. En la práctica, esto significa que el acceso al mercado europeo depende cada vez más de la capacidad de demostrar cumplimiento, trazabilidad y sostenibilidad. En este punto es muy importante entender una cosa. El Pacto Verde no debe verse solamente como un riesgo o una carga regulatoria. Sí, definitivamente existen desafíos importantes. Por ejemplo, hoy en día muchas empresas todavía trabajan con información fragmentada, con procesos manuales y muy poca trazabilidad en sus cadenas de suministro. Y las nuevas regulaciones europeas están exigiendo cada vez más transparencia, verificabilidad y control de datos. Por ejemplo, ya no será suficiente presentar documentos aislados o declaraciones generales de sostenibilidad. Europa se está moviendo cada vez más hacia sistemas digitales y trazabilidad completa a lo largo del ciclo de vida de producto. Y esto sí genera riesgos para las empresas que reaccionen demasiado tarde. Esto puede resultar en pérdida de clientes europeos, mayores costos de adaptación, problemas reputacionales o incluso restricciones de acceso al mercado. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, aquí también existe una enorme oportunidad, porque las empresas colombianas que empiecen a prepararse desde ahora pueden diferenciarse, fortalecer sus relaciones comerciales con Europa y posicionarse como socios confiables y estratégicos. O en otras palabras, las empresas que entiendan estos cambios temprano tendrán una ventaja competitiva muy importante en los próximos años. El Pacto Verde Europeo no es una sola ley, esto es muy importante entender, sino que en realidad se trata de una
serie de políticas, estrategias y regulaciones interconectadas que están transformando la manera en que Europa produce, importa, consume y regula productos y cadenas de suministro. Hay varias regulaciones, pero hoy me enfocaré principalmente en 3 regulaciones que ya están teniendo impacto real en empresas latinoamericanas y especialmente en empresas exportadoras hacia Europa. La primera es EUDR, relacionada con productos libres de deforestación. La segunda es la CSRD, enfocada en transparencia y reporte ESG. Y la tercera, CBAM, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Además de estas 3 regulaciones, existen otras regulaciones complementarias. Por ejemplo, las nuevas regulaciones sobre empaque, las que buscan reducir residuos y aumentar la reciclabilidad y reutilización de los empaques. Después tenemos la ESPR, que se enfoca en cómo los productos son diseñados, fabricados y gestionados durante todo su ciclo de vida. Tenemos también REACH, una regulación que trata el uso de sustancias químicas dentro del mercado europeo. Y la estrategia Farm to Fork, que busca hacer más sostenible todo el sistema alimentario europeo, desde la producción agrícola hasta el consumo final. Bueno, para comenzar con la primera regulación, la EUDR, antes de adentrarnos en la parte más teórica de esta regulación, quise mostrar esta diapositiva de una manera un poco más directa, porque esto lo que estamos viendo acá ya no es un escenario futuro o teórico. Este tipo de preguntas o solicitudes que estamos viendo en la pantalla son cosas que ya muchas empresas europeas están empezando a hacer a sus proveedores internacionales y que serán cada vez más comunes bajo el EUDR. Hoy ya no basta decir simplemente este cacao viene de Colombia o este café es sostenible. Los compradores europeos están empezando a pedir pruebas concretas, datos verificables y trazabilidad real. Y esto significa algo muy importante, y es que la trazabilidad deja de ser un valor agregado y se convierte más bien en una condición de acceso al mercado. Bueno, el EUDR o la regulación europea sobre deforestación busca garantizar que los productos consumidos en la Unión Europea no estén vinculados con deforestación o degradación forestal. Esta regulación surge en un contexto muy preocupante de pérdida acelerada de bosques a nivel global, y por eso la Unión Europea decidió introducir nuevas exigencias para productos como el café, cacao, palma acetera, madera, caucho, soya y ganadería bovina. Pero algo importante acá es que el impacto del EUDR va mucho, mucho más allá del sector agrícola. La regulación EUDR también alcanza productos derivados, como el chocolate, cuero, muebles, neumáticos, entre otros, e impacta no solamente a los productores, sino también exportadores, importadores y todas las empresas vinculadas con cadenas de suministro conectadas al mercado europeo. En otras palabras, el EUDR está cambiando la manera en que Europa gestiona trazabilidad y control dentro de sus cadenas globales de suministro. Lo que busca la Unión Europea es que las empresas puedan demostrar claramente 3 cosas.
Uno, que el producto no proviene de zonas deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020. Segundo, que el producto fue producido conforme a la legislación del país de origen. Y tercero, que existe un proceso de debida diligencia y documentación verificable que respalde toda esta información. En la práctica, esto significa trazabilidad de la cadena de suministro, información de geolocalización y capacidad de entregar datos verificables a compradores europeos. Y esto es especialmente relevante para Colombia, considerando la importancia de sectores como el café, cacao, palma, ganadería o madera dentro de las exportaciones hacia Europa, como hemos visto en la presentación de Jimena. Ahora, aunque estas obligaciones formales comenzarán a aplicarse principalmente desde el mes de diciembre de 2026 para empresas grandes y desde junio del próximo año para pequeñas empresas, muchas empresas europeas ya están empezando a pedir o solicitar este tipo de información a sus proveedores desde ahora. Bueno, la segunda regulación que me gustaría abordar con un poquito más de detalle es la CSRD o Corporate Sustainability Reporting Directive. Esta regulación obliga a muchas empresas europeas a reportar información ESG, es decir, información relacionada con impacto ambiental, aspectos sociales y gobernanza empresarial. Y esto es importante entender que estamos hablando de un marco bastante amplio, porque no se trata solamente del medio ambiente como mucha gente piensa. Esta regulación también abarca temas relacionados con condiciones laborales, derechos humanos, gobernanza corporativa, transparencia, ética empresarial, políticas anticorrupción, entre otras. Y aunque muchas empresas colombianas no estén directamente obligadas por esta regulación, el impacto ya empieza a sentirse a través de clientes y cadenas de suministro vinculadas con Europa. Por ejemplo, su empresa europea puede pedir información sobre su huella de carbono, su consumo de agua o de energía, cómo gestionan los residuos, sus políticas laborales, políticas anticorrupción, certificaciones, transparencia en la cadena de suministro o incluso ciertos indicadores sociales. Y esto es muy importante porque la selección de proveedores está cambiando. Tradicionalmente, muchos procesos de selección de proveedores se enfocaban principalmente en precio, calidad y logística. Pero hoy vemos que factores como transparencia, trazabilidad, preparación ESG, capacidad de reporte y gestión de riesgos están ganando cada vez más importancia dentro de las relaciones comerciales internacionales. En otras palabras, los requisitos ESG se están convirtiendo progresivamente en parte de la relación comercial con Europa. Y la tercera regulación que vamos a ver el día de hoy en más detalle y que vale mucho la pena mencionar es el CBAM o Carbon Border Adjustment Mechanism. Básicamente se trata de un mecanismo europeo que busca incorporar el costo de carbono en ciertos productos importados hacia la Unión Europea. Esta regulación nace porque muchas industrias europeas
ya enfrentan costos relacionados con sus emisiones de carbono dentro de Europa. Y la idea acá es evitar diferencias demasiado grandes frente a productos importados desde países con regulaciones ambientales menos estrictas. En la práctica, ¿qué significa esto? Esto significa que productos con procesos productivos más contaminantes pueden enfrentar mayores costos o menos competitividad dentro del mercado europeo. Es justamente por eso que temas como emisiones, eficiencia energética, huella de carbono, están empezando a ganar cada vez más importancia dentro del comercio internacional. Ahora, actualmente el mecanismo se concentra principalmente en sectores como acero, aluminio, cemento, fertilizantes o energía, pero se refleja una tendencia regulatoria que probablemente irá extendiéndose progresivamente hacia otras industrias y cadenas de suministro. Y aunque muchas empresas colombianas esto todavía puede parecer un tema muy lejano, sí refleja una tendencia bastante clara, y es que Europa está integrando la sostenibilidad y emisiones directamente dentro de sus políticas comerciales y regulatorias. Esto significa que en el futuro cada vez más empresas exportadoras probablemente necesitarán entender mucho mejor su huella de carbono, sus procesos productivos y la información ambiental asociada a sus productos para poder mantenerse competitivas dentro del mercado europeo. Esto sería todo de mi parte. Espero les haya ayudado esta presentación a entender un poquito mejor cómo estas regulaciones europeas están empezando a impactar empresas y cadenas de suministro vinculadas con Europa. Si más adelante desean profundizar en alguno de estos temas o lleguen a necesitar apoyo relacionado con acceso al mercado europeo y preparación frente a estas nuevas exigencias, con mucho gusto pueden contactarnos a través de los datos que aparecen aquí en la pantalla y desde Alcado estaremos encantados de apoyarlos. Y ahora quisiera darle la palabra a Joana, quien continuará compartiendo algunas perspectivas prácticas sobre cómo las empresas pueden empezar a prepararse frente a estas nuevas exigencias europeas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Karin. Y muchas gracias nuevamente pues a todo el equipo de Bridgecamp por la invitación. Es un gusto para mí también estar el día de hoy acá. Como bien lo ha dicho Karin, y bueno, en la presentación que tuvieron la oportunidad de hacer, pues mi nombre es Joana Fernández y yo soy consultora asociada de Alcado. Asimismo, pues he tenido la oportunidad de trabajar con empresas que se han internacionalizado hacia la Unión Europea, especialmente a través de programas como el Import Promotion Desk de Alemania, orientado hacia ingredientes naturales, con GIZ, Swiss Contact. Y lo que quiero el día de hoy es compartir un poco una hoja de ruta un poco más práctica, porque pues todo lo que hemos visto el día de hoy a través de lo que nos ha brindado ProColombia, a través de Jimena y lo que nos ha contado Karin, pues la idea es generar como unas acciones mucho más puntuales, porque a veces nos perdemos como en este mar de información, y pues la idea es puntualizar hacia dónde podemos estructurar pues como esas acciones. Hay muchas cosas que pues también quisiera como puntualizar y rescatar de todo lo que ha hecho ProColombia, de todo lo que han hecho las entidades, de todo lo que han hecho desde el gobierno nacional y también desde lo que se está haciendo en las empresas. Pero la idea es, como bien lo decían ellas, también ahora es unir esos esfuerzos para poder generar estas acciones puntuales. Entonces, solamente como para confirmar, están viendo mi presentación, ¿cierto?
Listo, perfecto. Vale, entonces acá, pues la idea es que ampliemos un poquito como esta información, como les decía, como nos decía ahora también Jimena, y muy, muy orientado a esa realidad de las exportaciones que tenemos actualmente desde Colombia. Pues el 94%, que no es un número menor, son agroalimentos, son aquellas sectores o son aquellas empresas que están siendo más impactadas o que están a corto plazo mucho más orientadas a ser impactadas por este tipo de regulaciones. Vamos a ver de todo este Pacto Verde y estas regulaciones que nos han hablado también Jimena y Karin, pues puntualmente estos 5 reglamentos claves que son los que ya están en vigor o que están próximos y que pueden ser a corto o mediano plazo los que más nos puedan impactar. Y pues que esto obviamente está enmarcado bajo una sombrilla de pues una fecha límite de reducción de gases de efecto invernadero que son del 55% al 2030 y que pues la idea es poder alcanzar esta meta. Como bien lo veíamos y solamente para entrar en detalle, en el caso de la norma de EUDR de deforestación, pues son en estos sectores los que más están impactados y que en diciembre del 2026, esto es algo que se ha ido corriendo en el tiempo, o sea, se ha ido corriendo esta fecha. Sin embargo, ya es un hecho y ya se están generando pues las primeras acciones para estas empresas, especialmente de café, cacao y palma, en donde son las que, como veíamos también en las presentaciones anteriores, son las que más adelantadas podrían estar sin ser las que ya están alcanzando todo y en donde nos invita también a pensar que de estas empresas se van a derivar también a otros sectores en donde se empiezan a generar esas acciones. En el caso de la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, que es todo esto orientado a los reportes ESG, pues aquí la idea es no solamente levantar los datos, sino proveerlos y poderlos organizar de una manera efectiva, porque recordemos que en el mundo en el que estamos en este momento también de inteligencia artificial, de todos los sistemas de evaluación, ya no solamente podemos pensar en venderle a una persona como tal, sino a un sistema de evaluación. Y eso es algo que ya se está empezando a generar en países industrializados, mucho más industrializados, digamos que Colombia, en donde ya la inteligencia artificial, todo el tema de sistemas de evaluación pasan a ser un soporte o una herramienta y se empiezan a convertir en un elemento clave como compra. Entonces tenemos que pensar en clientes como máquinas como clientes, es decir, que vamos a venderle un sistema de información y para eso tenemos que poder proveer unos datos de calidad y podemos tener que tener pues toda esa cadena de suministro y esa trazabilidad. En el caso de la ley pues, o los ajustes de carbono que nos está pidiendo esta ley de costo de carbono para las importaciones, pues como bien lo decía Karin ahora en su presentación, pues esto si no se es competitivo, pues obviamente no podríamos entrar. Ahorita vamos a entrar en más detalle para ver puntualmente qué podemos hacer con cada uno y en el corto y en el mediano plazo. En los residuos de pesticidas, que son los límites máximos de residuos, esto aplica muy específicamente o muy especialmente a las empresas que son de productos frescos, es decir, todo lo que no sea procesado, en principio, lo que es desde los productos como la gulupa, como el aguacate, como las pasifloras, que son productos que son muy importantes digamos, en el rubro de las exportaciones hacia la Unión Europea y en donde más podemos tener ese tipo de sustancias restringidas, que son más de 60, y en donde cada año están cambiando y es muy importante tener ese conocimiento entre frutas, flores también, que también están ahí en el rubro, y las hortalizas, pues que también pueden estar expuestas. Y en el caso de esta ley de el reglamento de envases y residuos, pues hay un contenido reciclado mínimo obligatorio y un etiquetado ambiental que desde el 2025 ya está empezando a regir. Estos son, digamos, como unas de las más claves que podemos ver, que son estas dos últimas, porque ya hemos avanzado y como lo habíamos visto también desde el gobierno nacional y todas las cosas que está haciendo ProColombia, pues se ha avanzado también con EUDR mucho más, pero estas regulaciones claves
Son dos regulaciones que amplían ese impacto del Pacto Verde y que afectan directamente a todos los exportadores colombianos, así no estén, por ejemplo, en el caso del acero o que no estén en esta parte de los fertilizantes puntualmente como en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, pero que sí se empiezan a generar acciones para todos los sectores. Entonces, aquí el mensaje, digamos, como o lo que significa para el exportador colombiano es que el comprador europeo ya no solamente está recibiendo cuestionarios ESG, perdón, que recibe esos cuestionarios ESG, pero necesita no solamente datos, sino todos los datos de la cadena de suministro. Y si usted como exportador no tiene los datos, por ejemplo, de las emisiones o no tiene los orígenes verificados o no tiene las prácticas plenamente documentadas, porque eso es algo que pasa mucho en las empresas cuando se va a visitar las empresas, cuando se tiene, digamos, contacto con las empresas, muchas ya están haciendo acciones en términos de no solamente ambientales, sino también de responsabilidad social corporativa, también están haciendo cosas en torno a la parte de derechos humanos o también desde el punto de vista de toda la sostenibilidad, porque recordemos que la sostenibilidad son tres ejes desde el punto de vista sostenibilidad económica, que es la razón de ser de las empresas, porque pues si una empresa no es sostenible económicamente, pues ahí no se pueden derivar las otras dos, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, y en donde la sostenibilidad social también entran toda esta parte de derechos humanos que veíamos y desde la sostenibilidad ambiental, pues cómo es el relacionamiento con toda esa cadena de valor. Entonces, si no tenemos esos orígenes y esas prácticas documentadas, porque muchas veces hacen esas acciones, pero no se documentan, pues el cliente no puede cumplir con el reporte, porque es el cliente el que debe también cumplir con toda esa trazabilidad y hacia atrás. Y usted como exportador colombiano, pues puede perder el contrato, puede perder el negocio. Y en este caso, la huella de carbono para este mecanismo de ajuste de huella de carbono en frontera, pues tiene un valor económico, o sea, ya no es un sería bueno tenerlo o es como cuando empezaron las certificaciones, digamos, como de calidad, que si la tuviéramos, pues podría ser un valor agregado. No, en este momento ya es una ecuación en la compra europea, es decir, ya esto afecta directamente todo el tema de la negociación. Si hay unos sistemas de ESG incumplidos, pues hay unos riesgos de perder un contrato de unas relaciones comerciales y esos proveedores, es decir, usted como exportador, pues también con toda esa cadena de valor deben tener esos datos que sean verificables, ¿no? Entonces, que no solamente sean más o menos o que de pronto podría ser, sino que no sean solamente declaraciones o los famosos claims, sino que sean algo que se pueda argumentar y que se pueda verificar a través también de una em, auditoría. En el caso, por ejemplo, del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, también ya lo hemos visto, lo hemos hablado, pero es mayor precisión para esos procesos productivos sostenibles en esas bajas ediciones y como lo bien lo decíamos, pues ya tiene un valor económico en esa ecuación y esos datos de huella de carbono van a ser exigidos por compradores europeos cada vez en mayor medida. ¿Dónde están esas brechas reales, digamos, que son de las empresas exportadoras, no solamente colombianas, sino latinoamericanas, digamos, desde la experiencia? La principal brecha crítica está, pues, que no hay una estrategia de sostenibilidad documentada. Como lo decía anteriormente, muchas empresas están haciendo cosas, pero no las documentan. Más del 40% de empresas de café, frutas, cacao, que son unos de los productos principales también de exportación hacia la Unión Europea, no tienen una estrategia escrita. Y recordemos que si no hay documento, pues las palabras se las lleva el viento, no hay nada que presentar al comprador europeo y esto pues hace que no se pueda generar todo este proceso para que este comprador pueda presentar también esa estrategia de sostenibilidad documentada. Otra de las brechas críticas que podemos encontrar es que la trazabilidad está incompleta en el origen. Esto quiere decir que la norma de EUDR de deforestación pues exige una georreferenciación, unas geocoordenadas del lote de producción. Y la mayoría de las empresas no tiene esta información. En el caso de café, cacao, ya han avanzado mucho a través de todas estas acciones y también pues de
esfuerzos que se han generado desde las empresas, los gremios y pues también el propio gobierno, pero si no se tiene esa información sistematizada, básicamente no se puede tener esa trazabilidad con esos compradores y la mayoría de estas empresas no la tienen y no pueden obtenerla rápidamente de sus proveedores, muchas veces porque pues está atomizada, porque está en zonas que no son de fácil acceso, pero esto es una de las principales exigencias de esta norma y sin esto, pues definitivamente se convierte en una brecha crítica porque es una trazabilidad que se generaría incompleta en el origen. Como una brecha media, digamos, es un desconocimiento de la actualización de los límites máximos de residuos. Pasa mucho que las empresas conocen, digamos, esta ley, conocen esta normativa, pero tenemos que tener en cuenta que esto cambia, cada año está cambiando, cada cierto tiempo está cambiando y muy pocas empresas tienen ese proceso sistemático de estar monitoreando, de estar ajustando esos protocolos agroquímicos, porque sí, o sea, no es menor, no es un esfuerzo menor estar cada año, estar cada cierto tiempo actualizando esta norma, pero sí es muy importante porque de esto depende el hecho de que pueda o no pueda entrar el producto hacia la Unión Europea. O sea, esto definitivamente no es algo que puede que pidan o puede que no, porque esto es algo que se hacen unos controles en aduana, que se hacen unos controles en frontera y que si no se cumplen con esos límites máximos de residuos, pues no se puede entrar con estos productos hacia este mercado. Pasa mucho en este caso que no hay, a veces, o hay un desconocimiento, o cuando las empresas por primera vez van a entrar a un mercado como la Unión Europea, y han exportado a otros mercados que pueden ser un poco menos exigentes, no tienen clara esta documentación o no tienen clara esta ley o esta actualización de los límites máximos de residuos y ahí es donde vienen los inconvenientes porque la Unión Europea es muy específica en los datos y en el tipo, digamos, como de residuos que se pueda generar. Y también como brecha media, aquí en este caso encontramos pues de este nuevo reglamento sobre envases y residuos, que el reglamento ya exige un porcentaje de contenido reciclado. Anteriormente no, y muchos exportadores en este caso no saben qué porcentaje aplica a la categoría de su producto. Esto es muy importante tomar la norma y darse cuenta porque volvemos a decir, o sea, esta parte, digamos, como práctica también depende de la realidad de cada empresa. No es lo mismo si vamos a exportar café o vamos a exportar frutas, por ejemplo, para el tema de los límites máximos de residuos, que si vamos a exportar unos ingredientes ya o semiprocesados o ingredientes que son ya usados, por ejemplo, para la industria cosmética o para la industria alimenticia. La oportunidad acá, a partir de estas brechas, como lo podemos ver, es que son cerrables. Ya lo hemos visto, ya hay unas acciones concretas que han hecho las empresas, de acuerdo, pues, digamos, como a lo que se ha podido establecer. El 30% de las empresas de café y cacao ya tienen esa estrategia implementada de acuerdo a todo lo que han ido realizando con esta norma de UDR. Pero el problema es que la mayoría de las empresas o las otras empresas que de pronto no están en este 30% no sabe por dónde empezar. Entonces, ¿cuáles, digamos, como esas acciones ya puntualmente priorizadas que podemos entrar a establecer para poder acceder, para poder mantenerse? Porque una cosa también es acceder a tener una compra en el mercado de la Unión Europea y otra cosa es mantenerse en el mercado, que es lo más difícil en sentido de poder mantener un mercado, sea el de la Unión Europea o sea cualquier mercado. Lo más complicado es mantenerse en ese, digamos, como en ese loop de poder competir. Entonces, en este caso, para estas acciones priorizadas, lo primero y lo más importante es levantar ese mapa de trazabilidad que usted tenga desde el campo hasta la exportación. Si usted tiene esos proveedores, si usted tiene digamos, esas parcelas, la importancia de la georreferenciación para cada lote, para café, para cacao, para palma, en el caso de la UDR, pues se requiere de esas coordenadas de polígonos y el entregable de esto, o sea, lo primero para este entregable es esa base de datos de parcelas con fechas de corte y que esto pues depende mucho del área de operaciones de las empresas. Aquí yo voy a colocar unas áreas que pueden ser, entendiendo que hay muchas áreas que a veces están
pues bueno, primero que se nombran de otra forma dentro de las compañías y otro que hay empresas que son mucho más pequeñas en donde pues una persona hace muchas acciones, pero esto es puntualmente para entender hacia dónde aplica dentro de, digamos, como el cronograma de su empresa y quiénes están encargados de esto. Entonces, esto es lo primero, levantar ese mapa de trazabilidad. Lo segundo es solicitar la declaración de debida diligencia al comprador europeo. Esto en el caso, pues, por ejemplo, de la UDR. Es muy importante entender qué información también le está pidiendo ese comprador. Esto es un trabajo conjunto. El tema de la UDR, o sea, hay guías y hay todo, digamos, como lo que se debe hacer de paso a paso, pero lo más importante es esa comunicación que usted también tenga con ese comprador, porque esa EUDR al final le aplica o le pone esa carga de debida diligencia al importador, es decir, a su comprador, pero él a su vez depende de la información que usted le esté suministrando y para eso es la importancia del ESG, para eso es la importancia de todos estos temas de datos, de polígonos y demás. Y aquí entran también pues a jugar un papel importante el área comercial y el área de exportaciones, que son los que tienen, digamos, esa comunicación directa con ese comprador y que a la vez, pues lo que vamos a hacer es tratar de cumplir, ayudarle a cumplir a ese comprador para que nos siga comprando a nosotros en Colombia. Lo tercero es actualizar el protocolo de agroquímicos según los límites máximos de residuos vigentes en la Unión Europea. Estos pasos, y aquí me devuelvo un poco, y es o sea, son acciones priorizadas, pero no son un paso uno a uno. ¿Por qué? Porque esto todo depende, y por eso vuelvo y digo, depende del sector, depende del producto, no todo le aplica a todos, pero estos son acciones que son muy importantes que podemos empezar a levantar desde cada uno de los sectores. En el caso de los límites máximos de residuos, que es el tercer punto, hay que comparar los insumos que están usando hoy, los que están utilizando, con esa lista de sustancias restringidas que puede tener la EUDR, la base de datos de pesticidas, digamos, como actualizada para el tema de límites máximos de residuos. Y si usted se da cuenta de que está utilizando alguna restringida, pues tener esa alerta y que pueda tener una alerta de rechazo en frontera, pues hay que empezar a generar pues esas acciones para poder bajar o para poder mitigar esos posibles riesgos. Aquí las áreas que pueden estar impactadas o que por experiencia son las que están de acuerdo con este tipo de acción, están el área de producción y el área de calidad. Lo cuarto es, la cuarta acción que está propuesta es documentar las prácticas sostenibles actuales, aunque parezcan obvias. Y aquí hago ese paréntesis de aunque parezcan obvias, porque vuelvo y digo, desde la experiencia uno va a las empresas, están haciendo cosas y las toman como de, no, pues eso lo hago, pero ¿en dónde está? En ninguna parte. Entonces, esa parte es lo más importante también, construirlo como una herramienta de comunicación, pero obviamente documentándolo de manera efectiva. Si ya usted está protegiendo bosques, si está usando agua responsablemente, si está pagando los salarios justos, porque eso también es un tema en donde de lo que más me encuentro es como vamos y decimos, bueno, ¿cómo está en el tema de recursos humanos, responsabilidad social? No, pues estamos pagando, claro, eso es cumplir con la ley aquí en Colombia, está bien, pero también hay que documentarlo desde el punto de vista de cómo se está generando y pues obviamente muy de la mano de todos los mecanismos de ESG y demás, pero tener esa evidencia documental. Los compradores europeos piden esos informes para el reporte, pero que no solamente sean palabras, es decir, no que quede también como en lo bonito y entonces estamos haciendo esto o aquello, sino cuáles son esas acciones concretas y cuál es esa evidencia que ustedes pueden tener. Para eso se necesita levantar esa información. Aquí y hago digamos, como un apunte y es... muchas veces las empresas dicen también como, es que es súper complicado poder tener un informe de sostenibilidad como los que tiene una empresa como, no sé, Colombina o como Alpina, que son empresas muy grandes, o un reporte GRI. No tiene que arrancar desde ya por un reporte GRI que de pronto puede ser mucho más complejo. La idea es empezar a documentar esas prácticas y empezar a generar esas políticas de sostenibilidad para que usted pueda ir avanzando en ese sentido y que el comprador europeo pueda tener ese reporte, pues que no sea solamente de palabras, sino que también pueda empezar a generar esas acciones.
Identificar la certificación que le abre más puertas. Este sí que es interesante porque esto depende mucho. Cuando tenemos estas certificaciones, por ejemplo, como un Fairtrade o como un RCPO de Palma o como un Global Gap, por ejemplo, que de hecho son certificaciones que son necesarias para ingresar a cierto tipo de sectores en la Unión Europea. Y le digo necesarias porque aquí hago una diferenciación. Una cosa es digamos, las leyes que debemos cumplir desde el punto de vista de los homólogos, por ejemplo, que pueden ser el INVIMA aquí en Colombia, en la Unión Europea, y que yo puedo llegar con un producto sin que tenga una certificación específicamente como estas. Y otra cosa es que estas certificaciones son estándares voluntarios, pero que de alguna u otra forma se convierten en una exigencia del comprador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo entrar como tal al país sin un Global Gap, pero el comprador me va a exigir el Global Gap. Y en este momento, para temas de frutas, si usted quiere entrar a la Unión Europea y está en el sector de frutas y hortalizas frescas, es necesario tener un Global Gap para poder entrar en ese mercado y poder tener pues como una base de clientes que puedan ser, digamos, como efectivas o que fluya. ¿A qué voy con esto también de las certificaciones? Si yo tengo una certificación, pues muchas de esas cosas que tienen las certificaciones, por ejemplo, en el caso del Fairtrade, que está muy orientada hacia la parte social, o en el caso de Global Gap, que está entre la parte un poco calidad social, y dependiendo del tipo de certificación, puede usted tener, digamos, como unas posibilidades también de cumplimiento hacia todos estos temas del Pacto Verde, porque todo está enmarcado. En el caso de las certificaciones, no se trata de tener todas las certificaciones como medallitas, o sea, se trata de tener certificaciones que sean coherentes con el tipo de producto que usted tiene y con el tipo de mercado al cual usted va a ingresar. Por eso es muy importante también tener claro el segmento al cual usted se va a dirigir y los valores que tiene la empresa. Es decir, si su empresa está mucho más orientada hacia la parte social, pues serán las certificaciones de tipo social las que están mucho más orientadas a esto, porque tener una certificación y mantenerla también es costoso, pero ayudan y son una herramienta para pues poder tener o poder tener ese margen también o con el comprador o poder tener más masa crítica para poder vender. En el caso del embalaje, en este caso, pues de este reglamento sobre envases y residuos, pues determinar el porcentaje del contenido reciclado va a ser una necesidad y verificar los plásticos de un solo uso prohibidos que hay en el mercado de la Unión Europea, revisando el etiquetado y incluyendo los símbolos requeridos que pues exige también esta norma. Aquí pues está la norma que es de la 2025-40, que la idea es poder adaptarla, bueno, voy digo, al tipo de producto que usted tenga o al tipo de empaque o embalaje que tenga. No todos son iguales. Y finalmente, lo más importante también acá, que ese sí le aplica transversalmente a todos, es redactar esa política de sostenibilidad de una página y compartirla con ese comprador. No necesita ser perfecta, como les decía anteriormente, pero necesita existir, necesita ya empezar a generar esas acciones, esos compromisos, tener ese origen verificado, tener esa información de reducción de pesticidas, que si no ha alcanzado ya el 100%, pues está en ese proceso, cómo lo está haciendo, cómo está el plan de embalaje sostenible, y eso de verdad cambia la conversación comercial y permite acceder y poder mantenerse también en ese mercado con esos compradores actuales. ¿Qué se plantea? Y digamos, esto también es una hoja de ruta muy propuesta, porque vuelvo y digo, eso pues, también depende mucho de la realidad de las empresas, pero lo que hemos querido hacer en este webinar y en este espacio es que ustedes puedan pues empezar a priorizar y empezar a mirar en el corto plazo y en el mediano plazo para no entrar con todo, porque muchas veces y por dónde arranco. Entonces sí, empezar como por esta parte, porque no todo tiene la misma urgencia ni de pronto el mismo impacto. Lo primero, como lo veíamos anteriormente, solicitar a ese comprador ese formulario de UDR antes de que se lo pidan, porque va a llegar un momento en donde si usted está en el caso de café y cacao y está ahí como mirando a ver y esperando cuando se lo vayan a pedir, en el momento que se lo pidan, usted ya debe tener pues mucha información ya levantada, entonces que no lo tomen por sorpresa. Levantar esa georreferenciación de esos lotes, que es el 80% del volumen, verificar
esos agroquímicos contra los límites máximos de residuos y retirar esas sustancias restringidas o poder pues sustituirlas por las que sí son recibidas. Elaborar un inventario de sus prácticas sostenibles actuales que no están documentadas. Volvemos a todo ese tema de la política de sostenibilidad y revisar el embalaje y el etiquetado contra ese reglamento 2025-40, porque esto sí puede tomar más tiempo. Entonces, para que se puedan empezar a generar las acciones y no de manera urgente. Y en el mediano plazo, pues obtener esa certificación que puede ser, bien sea el Global Gap, la RCPO o un Fairtrade o esas certificaciones que le apliquen y que sí hagan sentido, digamos, no tiene que ser, pero sí es una muy buena herramienta para poder ingresar a mercados de la Unión Europea. Implementar un sistema de trazabilidad digital en su cadena de suministro, importantísimo y sobre todo por lo que hablábamos ahora, no le estamos vendiendo solamente a personas, sino a sistemas de evaluación y a sistemas de información. Redacte y publique la política de sostenibilidad incorporándolo también a materiales comerciales. Si ya tiene usted levantada esa información, pues se puede convertir también en una herramienta comercial sin caer en el greenwashing, pero teniendo, digamos, como todo el argumento y la verificación. Migrar gradualmente al embalaje o con porcentaje, digamos, del material reciclable que están requiriendo y buscar pues también ese financiamiento verde que puede estar en las diferentes entidades pues que ofrecen este tipo de servicio. Acá pues hay unas señales de alerta que también las dejo para tener en cuenta, que si es el comprador pide la documentación y usted no sabe cómo responderla, pues tiene el riesgo de perder el contrato. Si tiene una certificación vencida, que eso también puede suceder mucho cuando tienen orgánico, cuando tienen Fairtrade, la tuvieron, pero la tienen vencida, el comprador interpreta que hay una brecha como riesgo de cumplimiento. Y si el competidor ya entrega trazabilidad y los datos ESG para estas directivas sobre informes de sostenibilidad corporativa y usted no, pues puede haber un precio y una preferencia que migran hacia ese competidor. La sostenibilidad finalmente es el nuevo precio de entrada al mercado europeo. O sea, no es solamente una reglamentación más, es una oportunidad ya para poder entrar a este mercado. Y no es solamente quién lo haga mejor, porque hay que hacerlo bien, pero es quién llega primero. Entonces, no podemos quedarnos esperando, sino actuar ya desde su empresa. Y el costo real de no adaptarse, pues no es una multa, es perder probablemente el contrato, es perder la posibilidad de estar en uno de los principales países de importación, como lo podíamos ver si en el caso de agroalimentos es el 94%, pues es perder ese mercado y ver cómo sí lo puede ocupar un competidor que sí actuó. Y cuando hablo de esto, no es solamente aquí mismo en Colombia, sino en Latinoamérica. Recordemos que si vamos a hablar desde este tipo de productos latinoamericanos, perdón, sí, de este tipo de productos o de sectores en Latinoamérica, pues también está la real competencia de esto y en otros países también. Entonces, aquí la invitación es hacerse unas preguntas también hacia su empresa. La primera es, si el comprador europeo ya le ha pedido la documentación EUDR y usted hace parte, digamos, como de este sector en donde principalmente va a entrar en esta primera fase, pues si la respuesta es no, se la van a pedir. Y el que se prepara antes, pues va a poder negociar mejor y tener esa banda de negociación para no perder el contrato. Lo segundo es si exactamente se sabe, o sea, si usted sabe de qué parcela viene el producto y en qué fecha, sabe cuáles son, digamos, como esos, toda esa información de georreferenciación. Si usted tiene, y eso son preguntas muy de reflexión de ustedes para que puedan tomar acciones, es si la respuesta es más o menos, pues la EUDR, por ejemplo, va a exigir precisión en ese tema de georreferenciación y la incertidumbre va a ser un rechazo en la frontera, no solamente para la EUDR, sino para todo lo demás, todos estos temas de incertidumbre. Estos son, como les digo, algunas preguntas aplicadas a algunas de estas leyes, pero que nos permiten reflexionar en ese sentido. Y si tengo datos de huella de carbono y prácticas de ESG documentadas, y este es como el que más le pega a todos y es el más transversal, porque si la respuesta es no, el cliente europeo lo va a necesitar para ese informe o para ese reporte, y sin sus datos él no lo va a poder construir. Entonces, eso es parte, digamos, como de esa gran cadena para poder llegar. Como mensaje final y en este espacio, el Pacto Verde
no es un obstáculo para exportar a Europa, no lo veamos como un obstáculo para exportar a Europa, sino como un filtro que se está generando para separar a quienes van a llegar con ese producto con credenciales, es decir, con argumentos, con verificación, bien sea a través del EUDR, del CRSD, del CBAM o si son amenazas que van a ser independientes. Y la pregunta no es si vale la pena adaptarse, sino cuánto le va a costar esperar o perder este posible mercado. Entonces, nuevamente, pues en este espacio lo que queríamos era como darles a conocer un poco esta parte. Aquí les dejamos también desde Alcao, pues con Karin, nuestros datos, si quieren también ampliar la información y pues igual acá también doy ya como por cerrado este espacio por si, no sé, hay tiempo para preguntas o como ya le doy la palabra también a nuestros hosts de Bridgecamp para que puedan continuar. Muchas gracias. Gracias, Karin, gracias, Joana, y gracias a María Jimena, a las tres por toda la información tan valiosa que nos dieron el día de hoy. Les recuerdo que en el chat pueden dejar sus preguntas. En el momento en el que Karin estaba hablando, surgió una pregunta, entonces se las voy a leer para que puedan resolverla. María Alex Cardona dice, en estas regulaciones se tiene en cuenta la trazabilidad de datos de consumo energético, eficiencia en agua y demás indicadores de las instalaciones en donde se transforman los alimentos. Respondo yo, Valentina. Sí, Cari, sí, si quieres. Listo, Dale. listo. Sí, mi respuesta sería que sí, cada vez más este tipo de información empieza a ser relevante. Claramente, dependiendo de la regulación y del sector, la empresa europea puede solicitar no solamente trazabilidad del producto como tal, sino también información relacionada con procesos e instalaciones donde se transforman los alimentos, por ejemplo, datos sobre el consumo energético, eficiencia en el uso del agua, emisiones, gestión de residuos y varios otros indicadores ambientales asociados a la producción. Súper, muchas gracias, Karin. No sé si María Alex todavía está por ahí para que pueda confirmar. No, creo que ya tuvo que salir para que nos confirme si quedó resuelta la duda. De todas maneras, les recuerdo que luego les compartiremos la grabación del webinar en caso de que de pronto no hayan alcanzado a entrar apenas comenzó o hayan tenido que salirse antes. Van a tener la grabación completa para que puedan acceder nuevamente a toda esta información tan valiosa. Creo que no hay más preguntas en el chat por el momento. María Jimena, ¿tienes la mano levantada? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar también para decirles, bueno, algunos en el chat mencionaron que el QR o los QRs que compartí no funcionaban. Entonces, por si acaso, les envié el link para que consulten las herramientas. Y quiero hacer hincapié justamente en la herramienta de cumplimiento de UDR para el cacao, que como les decía, también sirve para otros sectores, independientemente inclusive del producto, las características y digamos la guía está diseñada de tal manera que cumple con cualquier característica de otros productos. Y ahí al final nosotros dimos unas recomendaciones importantes de cómo entrar a negociar con pleno conocimiento de la EUDR. Y ahí rescato algo que decía Joana, y es que es muy importante que ustedes se empiecen a preparar, porque en la medida en que ustedes se preparen y empiecen a informarse sobre este tipo de regulaciones, ustedes pueden entrar a generar mejores negociaciones con los compradores internacionales. Hace poco, inclusive yo les comentaba que tuvimos la gran macro rueda de las Américas y tuvimos la oportunidad de conversar con varios compradores europeos y muchos de ellos nos decían, con muchos de los que me senté,
inclusive con un gran porcentaje de los que me senté, no tenían conocimiento de qué era la EUDR. Y no basta con decirle, mire, yo le tengo esa información, porque no se trata, el colombiano suele decir, tranquilo, yo se lo tengo. Y eso no se trata de que yo se lo tengo. Se trata de prepararse antes, de conocer muy bien la normatividad, cuáles son las acciones que ustedes tienen que implementar, que muy bien lo decía Joana, en sus sugerencias y en sus recomendaciones, cuál es la hoja de ruta que ustedes, de acuerdo con su modelo de negocios, deben implementar y de esa misma manera empezar a negociar con el comprador internacional. Es decir, ustedes deben ir a una negociación con un comprador internacional conociendo estas regulaciones, porque si no es así, va a ser muy difícil que lleguen al mercado europeo. Muchas gracias. Gracias María Jimena por esa aclaración. Em, Nuevamente, creo que no tenemos más preguntas en el chat, entonces muchas gracias a las tres por su tiempo, su experiencia y toda la información que nos brindaron, que es de muchísimo valor. Es muy valioso también para nosotros haberlos tenido a ustedes, a los participantes de este webinar. Esperamos contar con su presencia nuevamente en otras ocasiones y espero que hayan disfrutado mucho de este espacio. Aprovecho también para agradecer a nuestros Diamond Members, Compensar, Pilgrim Security, Morenos, Helion, IG Consultores, CTCIA, Pasalex y a Lead Inmark, y también a nuestro auditor BDO. Entonces voy a dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan un excelente día. Gracias a Igualmente, muchas todos. gracias. Hasta Gracias. luego, que luego. estén muy bien. Feliz día.